Te voy a enseñar cómo automatizar la configuración de esta interfaz de usuario utilizando Python como lenguaje de programación desde una máquina virtual Linux. ¿Qué tal? Por acá les habla Xavier Marichal de Telecab. Entonces vamos a comenzar. Puedes ver que nuestro equipo Cisco, que es el que vamos a automatizar acá en esta interfaz, pues de momento no tiene ningún tipo de dirección IP configurada. Así que vamos a hacer todo completamente desde cero. Así que para poder conectarnos a este equipo, bueno, necesitamos que esta interfaz, la faja Internet 00, que por cierto es el gateway de Linux, pues tenga una dirección IP. Entonces, vamos aquí a modo de configuración global. Luego vamos a ir a la interfaz faja Internet 00 y acá le vamos a colocar la dirección IP 10.1.1 máscara barra 24. ¿Por qué estamos usando barra 24? Bueno, podrías usar una barra 30 si tú quieres, ya que esto es punto a punto, pero yo estoy usando una barra 24 porque, bueno, pensaba colocar luego un switch acá y conectar más máquinas a esta propia subred. Muy bien, una vez que tienes esta dirección IP acá, lo ideal es que vayamos a nuestra máquina virtual de Linux. Ok, aquí tenemos, yo estoy usando Linux Debian en este caso, ¿sí? Vamos a ir al modo superusuario, voy a colocar acá mi contraseña de superusuario y aquí estoy, ¿no? Voy a editar las interfaces de esta máquina virtual, específicamente esta E0, que para mí sería la ENP0S3 en esta máquina virtual. Entonces, ¿cómo puedo ver las direcciones IP? Con el comando ipaddress en Linux Debian, y aquí está, ¿no? La ENP0S3 no tiene ninguna dirección IP válida configurada porque por defecto está como DHCP. Así que tengo que modificar eso, ¿vale? Para modificar el esquema de direccionamiento de tus interfaces en Linux, vamos a usar el comando nano etc. Luego nos vamos a ir a la carpeta network y dentro hay un archivo que se llama interfaces. Y acá pues está la configuración de direccionamiento IP de todas las interfaces. Como puedes ver, mi interfaz primaria es la ENP0S3, que aquí en esta topología la muestran como E0, ¿no? A nivel de GNS3. Pero fíjate que yo acá la he colocado por defecto como DHCP y yo no quiero eso. En realidad quiero colocar esta dirección IP que le puse en otro ejemplo a la ENP0S8, ¿no? Entonces todo esto yo lo voy a borrar y se la voy a colocar más bien es a la ENP0S3. Entonces, primero tenemos que quitar esto de DHCP. Le voy a decir que le voy a colocar un esquema de direccionamiento IP estático. Y aquí, bueno, le voy a colocar la dirección 10.1.1.2, porque aquí le puse la 10.1.1.1. Quiero que esta interfaz tenga la punto .2, ¿ok? La netmask, pues tengo que ser correspondiente con la máscara de red que configuramos, que es barra 24. Y el gateway de esta interfaz de Linux, pues será esta dirección acá, que es la 10.1.1.1. Entonces, todo lo demás que está acá lo puedo borrar o simplemente lo puedo comentar. ¿Ok? Una vez que tú dejas esto comentado, pues el sistema operativo de Linux lo omite. Es como que si no existiera. ¿Vale? Entonces, repasando, aquí he colocado la dirección IP, la máscara de red y el gateway. Asegúrate de hacerlo correctamente y de escribir todo correctamente bien aquí, porque si no pueden haber inconsistencias en tu sistema operativo de GNU Linux. Perfecto, entonces ahora voy a usar el comando systemctl reboot para reiniciar pues esta máquina virtual. Voy a reiniciarla para que tome en cuenta pues el esquema de direccionamiento nuevo que yo le acabo de colocar, ¿vale? Entonces, mientras ella se ejecuta, nosotros podríamos hacer varias cosas acá. Ah, bueno, ya ingresó. Vamos a aprovechar de una vez entonces. Y superusuario, la contraseña. Y aquí puedo usar IPaddress, ENP, a ver, IPaddress simplemente. Y ahí está. Puedes ver que la ENP0S3 tiene la dirección IP que yo le asigné. Perfecto. Entonces tú aquí puedes hacer una prueba de ping y debería pasar. Ojo. Una prueba de ping a la 10.1.1.1 y ahí está pasando. Significa que aquí tenemos conectividad. Eso es importante, ¿ok? Porque si tú vas a ejecutar acá tu script de Python en esta máquina virtual, pues aquí tiene que haber conexión hacia este sistema operativo. Como nosotros vamos a trabajar con NetMiko, siendo sincero, ¿vale? Pues NetMiko se conecta vía SSH por defecto a los equipos de networking. Entonces tenemos que configurar pues SSH. Para configurar SSH, vamos a ir al modo de configuración global. Vamos a colocar acá el hostname de tu equipo, ¿sí? Ya yo lo tenía, pero bueno, estoy haciendo este paso para que tú sepas que tienes que configurar un hostname.
Luego vamos a configurar lo que es un domain name con el comando ip domain name, el nombre de dominio que necesita SSH. Suponte que yo voy a trabajar con telecap.com. Tú puedes colocar el dominio de tu empresa o una cadena de una URL de tu empresa o lo que tú consideres allí necesario, ¿vale? Luego tenemos que trabajar con la versión 2 por defecto, ¿ok? Entonces vamos a colocar acá IP SSH versión 2. Fíjate qué pasa cuando tú haces este comando. Cuando tú lanzas ese comando, él te pide que crees una llave utilizando RSA para poder habilitar esa versión de SSH y que esa llave tiene que tener un tamaño mínimo de 768 bits para poder trabajar con esa versión. ¿Ves? Eso es importante porque luego nosotros tenemos que usar el comando cryptokey generate RSA y aquí te piden crear una primera llave modulus que tiene que estar dentro de este rango de entre 360 y 4096. Fíjate que por defecto ellos te están dando una posibilidad de que tú trabajes con 512, pero para que pueda ser SSH versión 2 tiene que ser al menos, mira, 768, cuidado. Entonces acá vamos a ponerle 2048, por ejemplo. Entonces vas a tener que esperar allí mientras se construye la llave de 2048 bits, pues vas a ver que en la versión 2 de SSH ya está habilitada. Entonces, acá no termina la cosa. Tenemos que configurar el line BTY 04 para las conexiones remotas, ¿ok? Y acá vamos a indicarle que el transporte de esta conexión a nivel de entrada será a través del protocolo SSH y que la conexión va a ser local. Esto es importante también. Y por supuesto, necesitamos tener un nombre de usuario y un password para poder loguearnos, ¿verdad? Entonces, nos vamos a salir de acá y desde el modo de configuración global vamos a crear un username. Suponte que yo lo voy a llamar telecap, el nombre de usuario, y ese nombre de usuario va a tener un password. En este ejemplo voy a usar una contraseña sencilla, pero tú en un entorno de producción tienes que usar contraseñas robustas, lo más robustas posibles. Entonces, suponte que yo voy a usar esta contraseña, que de nuevo es solo para este ejemplo, no para entornos reales ni de producción. Ok, listo. También les vamos a necesitar una contraseña de Enable Secret y para efectos prácticos voy a usar la misma contraseña. Ok, listo. Ya con esto, pues tenemos SSH configurado, nuestro nombre de usuario y contraseña, y hay conexión entre estos dos dispositivos. Así que ahora podemos ir a nuestra máquina virtual, permíteme limpiar esto, y vamos a crear acá dentro de esta carpeta telecap en home, vamos a crear un archivo con el comando nano, y ese archivo lo voy a llamar script.py, ¿sí? Entonces, acá lo primero que vamos a hacer, este va a ser nuestro archivo de Python para automatizar, repito, la configuración IP de esta interfaz. Vamos a importar primero nuestra librería de NetMiko. NetMiko es una librería bastante útil para automatización de redes. Para poder conectarnos necesitamos una serie de parámetros de este equipo, entre ellos, por ejemplo, la dirección IP. Vamos a colocar la dirección IP de esta interfaz, que es la 10.1.1.1, es a través de la cual nos vamos a conectar a ese equipo. El nombre de usuario, en este ejemplo, recuerda que yo configuré el nombre de usuario como telecap. El password, que yo le puse 123456, y también la contraseña de Enable Secret, que yo también, recuerda, le puse 123456 para este ejemplo particular. Luego de esto, ¿ok? Voy a crear una variable llamada config que va a almacenar una lista y esa lista pues va a ser todos los comandos de configuración que yo necesito para habilitar una dirección IP de esta interfaz y que quede operativa. Esos comandos, por supuesto, van a ser primero ingresar a la interfaz Gigabit Ethernet 1.0, ese va a ser el primer comando. El siguiente comando será, como ya tú seguramente te imaginas, IP address. La dirección IP es la 172.16.16.1 y en este ejemplo estoy usando una máscara 30, entonces sería 255.255.255.252. Y eso es todo, pues no, vamos a ponerle también otro comando acá que sea no shutdown para que quede habilitado. Y ahí está, esa es mi lista. Yo la escribí de esta manera, tú puedes también escribirla de forma escalonada. Ok, ahí tenemos nuestro comando con nuestra variable con nuestra lista de comandos. También tú podrías preguntar, Xavier, ¿por qué creaste 4 variables para conectarnos al equipo?
¿Pudiste haber creado un diccionario? Por supuesto que sí. Yo pude haber creado acá un diccionario y pasárselo al método connectHandler. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo ya en videos un poquito más avanzados. De momento, lo que me interesa es que tú aprendas de forma sencilla cómo trabajar con NetMiko y automatizar una configuración dentro de un equipo. Entonces, ahora vamos a crear un try except. ¿Para qué es esto? Esto es para intentar conectarnos al equipo y luego ejecutar pues la configuración o la automatización de la configuración. ¿Por qué no hago la automatización directamente? Bueno, porque no tiene sentido que tú pongas a ejecutar recursos operativos de tu computador o de tu servidor si esa conexión no se ha establecido primero, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que intentar es conectarnos al equipo y una vez que estás conectado al equipo es que puedes automatizar esa configuración. Por tanto, el try except es bastante útil. Vamos a intentar conectarnos. Entonces, para ello voy a crear una variable que voy a llamar connection, en la cual voy a almacenar el resultado del método connectHandler de NetMiko. A ver, déjame colocarle aquí. Es connectHandler, ¿sí? Y a ese método connectHandler tenemos que pasarle pues una serie de parámetros. El primer parámetro es el device type. El device type es para que NetMiko sepa qué tipo de dispositivo te vas a conectar. En este caso es Cisco, así que vamos a colocar acá Cisco iOS. El siguiente parámetro pues es el host. El host es la dirección IP del dispositivo al que me quiero conectar y la tengo acá en esta variable llamada IP. Se lo paso. El username es otro parámetro que debo pasarle y lo tengo acá en esta variable llamada user. También, por supuesto, debo pasar el parámetro de password, que será mi variable password. Y también voy a pasar el parámetro de secret, que será mi variable secret. Perfecto. Una vez que se logre conectar, es decir, que exista esa conexión, ahora yo quiero ir al modo privilegiado, el modo enable de mi equipo. Entonces voy a usar el método enable en esa conexión. Y una vez que estás dentro del método enable, ¿ok? Es que podemos lanzar todos los comandos de mi lista config. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, aquí podemos crear, vamos a suponer que yo creo una primera variable llamada output, simplemente para visualizar, ¿sí? Y acá le voy a mandar un primer comando. Podemos usar el método sendCommand para enviar un solo comando. Suponte que yo quiero lanzar el comando show IP interface brief, solamente para visualizar esos comandos, ¿no? Para visualizar el esquema de direccionamiento IP que tengan las interfaces. Entonces aquí vamos a usar el comando print y a print le vamos a pasar el resultado de mi variable output, que es la salida, ¿sí? De hecho, si existiera algún error, acá yo voy a manejarlo como una excepción y esa excepción la voy a manejar como una variable llamada e y si existe ese error, pues yo quiero verlo simplemente aquí, mandamos a imprimir ahí. De hecho, si yo guardo esto con control O, ¿okay? Guardamos con control más O, control más X para salirnos, yo puedo aquí colocar Python 3, ojo, necesitas tener Python 3 instalado en tu máquina, y el nombre de tu archivo, que en mi caso es script.py, para ejecutar esto. Si yo ejecuto eso y todo está bien, pues voy a ver, fíjate, el resultado de este comando show IP interface brief. Puedes ver que la gigabit ethernet 1.0 no está habilitada, no tiene direccionamiento IP porque no lo hemos configurado. Así que voy a ir nuevamente nano script.py para editar mi archivo. Y aquí debajo de este output, pues voy a ejecutar todos los comandos que tengo en mi variable de config. ¿Cómo hago eso? Bueno, acá vamos a crear entonces otra variable, suponte, no sé, la voy a llamar output 1, ¿sí? Y voy a decir que esto es igual a connection y le voy a pasar el método sendConfigSet. ¿Para qué me sirve sendConfigSet? Para enviar un set de varios comandos, es decir, una lista de comandos. Y a ese método sendConfigSet, por supuesto, le voy a pasar mi variable config, que es la que tiene pues toda la lista de los comandos, valga la redundancia, para configurar la interfaz Gigabit Ethernet 1.0. Y además quiero ver esos resultados por pantalla. Ahí está, con print. Entonces damos control O para guardar nuevamente, ¿sí? Control X para salir. Y acá Python 3 script.py. Damos enter
Y ahí está. Vimos el primer resultado del Show IP Interface Brief y aquí vimos cómo configuró la interfaz acá en Cisco R1, ¿no? De hecho, si yo voy para acá, fíjate que, bueno, ya no lo podemos ver, pero si yo hago aquí el comando do show IP interface brief, pues ahí está. Puedes ver que la interfaz Gigabit Ethernet 1.0 está habilitada y con su esquema de direccionamiento IP ya colocado. Entonces, bueno, esto es uno de los ejemplos más básicos que nosotros vemos en nuestros cursos de Telecap Academy. Te recomiendo que si quieres aprender más sobre Python, sobre redes, sobre tecnologías de información, volverte un experto, síguenos en nuestro canal y haz clic en el enlace que te voy a dejar debajo de este video para que puedas acceder al curso completo con certificado internacional. Mi nombre es Xavier Marichal y nos vemos en un próximo video.